Dios les bendiga. Es un gozo estar con ustedes nuevamente. Para los que no me conocen, Gabriela. Y sé que muchos de ustedes están aquí porque están celebrando la culminación del campamento. Son papás, abuelos, tíos, primos, celebrando el tiempo que tuvieron sus niños. Y quizás se están preguntando, ¿qué mueve a toda una comunidad a ceder toda una semana de 8 ¿hasta qué hora estuvieron? Hasta las 3, sin paga, para ministrar a niños que no son suyos? Y no es porque sus niños son hermosos, lo cual lo son. Es porque esta es una comunidad que está completamente cautivada y asombrada por Jesús. Y su amor por Jesús les lleva a hacer cosas que el mundo dice, ¿qué? Porque nosotros creemos, y aunque mi membresía de esta iglesia es de lejos, nosotros creemos que Jesús es la mejor persona que ha caminado esta tierra. Que es un hombre completamente asombroso, digno de nuestra admiración, y no solo admiración, sino adoración. Y por lo tanto, esta es una comunidad que intencionalmente busca orientar su vida en seguirle. Y este Jesús asombroso dejó uno de los mejores sermones ever y lo recopiló a su discípulo Mateo, lo que le llamamos el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte no comienza con instrucciones, no comienza con órdenes, no comienza con deben hacer esto, comienza con lo que su pastor Sammy ha identificado como un retrato, como el retrato del aprendiz de Jesús. Así que hoy vamos a retomar su serie, que yo me incluyo, nuestra serie del retrato del aprendiz. Y aún quizás si es la primera vez que usted está tocando una iglesia, quizás ha escuchado alguno de estos dichos, porque las bienaventuranzas, estos pasajes que vemos en los primeros versículos de Mateo 5, son de esas porciones que han capturado la atención de los seguidores de Jesús e incluso de aquellos que no se identifican con su nombre. Juntas nos presentan un estilo de vida completamente diferente. Un retrato de un aprendiz que en Jesús refleja un adelanto del reino que fue anunciado. Y ustedes llevan semanas viendo pinceladas de ese cuadro. Empezaron celebrando los dichosos que son los pobres del espíritu. ¿Ven lo paradójico? Los pobres del espíritu. Los que saben que son mendigos y que con sus manos vacías se acercan a la mesa del rey y reciben el reino. Luego Nicole expuso a los bienaventurados que son los que lloran, los que se lamentan por su incapacidad, por su déficit y que reciben por pura gracia consuelo. Su pastor también celebró a los mansos, aquellos que reconocen su posición no solo ante Dios, sino en humildad hacia los demás y paradójicamente heredan el reino por el cual no lucharon. Y el domingo pasado celebraron a los que tienen hambre y sed. Los que reconocen que tienen una necesidad vital y fundamental de nada más y nada menos que la justicia de Dios. Aquellos que anhelan lo que verdaderamente deben anhelar y que se encuentran saciados con la justicia perfecta de Jesús encarnada en la cruz. ¿Qué clase de retrato? Y esas primeras bienaventuranzas hablan de lo que el aprendiz carece, de lo que no tiene, pero que recibe por pura gracia. Ahora, en las próximas, empezando por esta, el cuadro empieza a tornarse en aquello que lo que ese aprendiz que ha recibido puede expresar. El que no tenía nada recibe por pura gracia y ahora por pura gracia puede expresar de aquello y dar de aquello que ha recibido
al mundo que tanto necesita verlo. La Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Otras versiones lo traducen como: bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Y ya vemos, y de hecho las traducciones están bastante divididas, compasión o misericordia, así que ya nos dice que el término es como difícil precisar. ¿Cómo lo traducimos? Y el traducir es un arte. Detrás de nuestras traducciones de misericordia, compasión, hay al menos 2 términos en hebreo y 3 términos del griego. Así que es difícil traducir esta palabra. Un breve recuento del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra usualmente asociada con, como traducimos misericordia, es Hesed. Es amor compasivo. Cuando mis profesores hablaban de Hesed, ellos mismos decían: es bien difícil traducirla, y volvemos a lo mismo. Es que es algo que es tan profundo que se nos dificulta encontrar una palabra que dice en fidelidad eterna. Cuando un ser superior atiende la necesidad de uno en necesidad, porque tiene una relación previa con ellos. Y esta palabra lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. En los primeros 5 libros lo vemos más relacionado a lo que es compasión, gracia. Y luego en los profetas lo vemos ampliándose a cómo este amor inagotable, este Hesed, se traduce en justicia hacia el necesitado. Y ese es el reclamo muchas veces de los profetas. Otra palabra asociada a este término es Rahum. Y esa palabra es como una palabra hermana de lo que es vientre. Y parece ser que algo de la emoción que una madre siente por su hijo vulnerable encierra bien lo que quiere decir ese término. Algo interesante es que ambas palabras las vemos cuando Dios despliega su gloria a Moisés en Éxodo 34. Cuando el Señor dice: el Señor es misericordioso, Rahum, y clemente, lleno de amor inagotable, Hesed. Y es complejo, pero algo que el Antiguo Testamento contundentemente afirma es que misericordia es de los atributos centrales del carácter de Dios. Dios es misericordioso. Hace perfecto sentido entonces que Jesús, Dios hecho hombre, traiga este complejo concepto a la imagen de un aprendiz. Imagen que se dedica a ampliar con sus enseñanzas y acciones. Y en preparación a este momento me di la tarea de ver las otras ocasiones en que la palabra específica de la bienaventuranza aparece en el Evangelio de Mateo, para tener una mejor idea de qué nos quería comunicar cuando habla de misericordia. 4 de las 5 ocasiones en las que nos encontramos este término es realmente una petición desesperada de alguien en profunda necesidad. En Mateo 9, por ejemplo, Jesús acababa de hacer un gran milagro. Había sanado a la hija de Jairo y se está yendo de la región en la que ya todo el mundo estaba diciendo: escucharon de ese Jesús hace cosas brutales, y todo el mundo estaba: vamos a ver a Jesús. Y Jesús está en este espacio donde se está yendo de este espacio de mucha fama. Mientras se está yendo, 2 ciegos se interponen en su camino y gritan rogándole: ten, la palabra, misericordia. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y me encanta el relato, porque Jesús, nosotros podríamos decir: pues dale vista, que van a necesitar vista. Pero Jesús se da la tarea de interactuar con ellos. Les pregunta: ¿creen que puedo hacerlo?
Y ante el contundente sí de aquellos dos ciegos, los ojos son abiertos. Milagro, sanidad. Los ciegos pueden ver. Y aquí vemos misericordia en acción. Y aunque no sabemos mucho de aquellos hombres, podemos asumir que los dos eran judíos, o al menos sabían de la teología de Israel, de la promesa esperada de un descendiente del rey David. Lo sabemos porque en su desesperada petición apelan a esa misma esperanza. Tú que eres el que estamos esperando, ten misericordia. La otra ocasión en que nos topamos con este término es fuera de la tierra de los judíos. Mateo 15. En la región gentil de Tiro y de Sidón, Jesús se encuentra un intercambio que es de mis favoritos. En esta ocasión la protagonista es una mujer cananea en profunda desesperación. Y quizás las madres que hemos tenido, o los padres, o los abuelos, o las tías, que hemos tenido un niño enfermo, podemos entender. Esta madre día y noche veía cómo su hija era atormentada. Imaginen la angustia de esta madre, la desesperación de esta mujer que la lleva a cruzar los límites de aquello que es culturalmente aceptado. Porque esto era un double no. Mujer y gentil. Y tras que gentil cananea, pues triple no. Pero la desesperación la lleva a acercarse al maestro y le ruega con las mismas palabras que los ciegos: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia. Estoy desesperada. No sé qué más hacer. Sus gritos incomodaron a los discípulos. De hecho, dile, brega con ella, mándala para otro lado. Pero Jesús la ve. Y de esa conversación de Jesús sale uno de mis intercambios favoritos en el Evangelio. Jesús reconoce a esta mujer, quien mientras en el libro de muchos no cumple con las cualidades ni las credenciales necesarias, en el libro de Jesús demostró una fe de grandes ligas. Conforme a su petición, Jesús hace y su hija es sanada. Liberación. Y aquí vemos nuevamente misericordia en acción, pero misericordia no solo para aquellos que parecería que la merecen, sino también a los descontados, para los excluidos, para los que no son tomados en cuenta, para los que nos molestan. La tercera ocasión es otro padre. Y que, fíjese, hay mucho padre que se acerca a Jesús en gran desesperación. Y quizás para muchos ese es el mensaje. El mejor lugar para llevar la petición de nuestros hijos es ante el maestro. La tercera ocasión es otro padre que también está desesperado. Y la escena que le precede es gloriosa. Jesús había enseñado su gloria a alguno de sus discípulos. Los discípulos no lograron suplir la petición de este Padre de misericordia, pero Jesús nuevamente sana y responde con misericordia a un padre que está desesperado. 3 de las ocasiones en que sale esta palabra. Noten el cuadro que Jesús mismo está encarnando para nosotros por medio de estos eventos. Entonces, a la luz de estas historias, ¿en qué consiste la misericordia? Una de las cosas que más me llamaba la atención es que en estas ocasiones Jesús está de pasada. Jesús está dirigiéndose a hacer algo. Tiene planes, Él se va a retirar, Él va a hacer otra cosa. Y las personas lo están interrumpiendo.
Y algo que a mí me maravilla en los evangelios es que Jesús una y otra vez hace espacio para el otro. Jesús una y otra vez parece poner a un lado lo que él parecía que iba a hacer y se deja mover por la necesidad del otro. Jesús nos da una enseñanza magistral en lo que es ser una persona que se deja interrumpir. Una persona que se muestra dispuesto a ver, a notar y a hacer espacio para la necesidad de otro. Estos intercambios no se hubiesen dado si Jesús decía, no, lo siento, yo tengo planes, yo voy para allá. Ya yo terminé aquí, la hija de Jairo está bien. Pero Jesús se dejaba interrumpir. La misericordia de Jesús se encarnaba en que Él se dejaba interrumpir. Más aún, no ve solo necesidad. Ve a personas con dignidad. Jesús no resuelve para salir del paso. Jesús habla con ellos. No va directamente a la solución, sino que mira a la persona y hasta lo dignifica con su conversación. Lo ve, lo nota, lo dignifica y luego, claro que sí, al ciego le da vista, a los padres desesperados le da alivio, a los atormentados liberación y sanidad. A la luz de esto podemos afirmar que sí, la misericordia incluye abrirme al sufrimiento de mi prójimo. Es en parte una actitud de apertura. Y en adición, la misericordia siempre envuelve acción. Los evangelios nunca nos presentan a Jesús como teniendo misericordia, pero haciendo nada al respecto. Eso parece ser incompatible. Jesús una y otra vez responde con una obra tangible de acción que busca aliviar el sufrimiento del otro. Bienaventurados los misericordiosos. El misericordioso parece ser aquel que se deja interrumpir y se abre a la necesidad o al sufrimiento del otro y hace aquello que está a su alcance para aliviarla. De hecho, tanto es así que los reclamos de Jesús a los fariseos son muchas veces precisamente exponiendo cómo han descuidado la misericordia por la estricta observancia de la letra. Por seguir la letra ignoran al que está en necesidad ante sus narices. El misericordioso exhibe misericordia. Y en el cuadro del aprendiz le exalta como una cualidad central a la comunidad del reino. No pierdan de perspectiva esto. La justicia del reino siempre es misericordiosa. Y en la economía de Dios no se contradicen. Ahora bien, Jesús no solo encarnó la misericordia, sino que también enseñó sobre ella, trayendo otra dimensión a esta cualidad. En Mateo 18 nuevamente vemos a Jesús enseñando por medio de parábolas. Ante las preguntas de los discípulos, Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que decide un día poner al día sus cuentas. Empezó a ver qué siervos le debían dinero y cuánto. Uno de sus deudores le debía millones de monedas de plata, dice el relato. Una cantidad exorbitante. El siervo no podía pagar su deuda. Así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para saldar la deuda. El hombre endeudado cayó de rodillas ante su amo, dice la palabra, y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Y Jesús en su parábola nos dice que aquel señor fue movido por la misericordia, le soltó y le perdonó. En la parábola, el Señor
se deja interrumpir por el sufrimiento de su siervo. Lo ve, lo nota. No está nada más pensando en cuánto le deben. Ve a esta persona y hace lo que está a su alcance para aliviarlo. ¿Y qué está a su alcance? Perdonarlo. No lo merecía. La deuda estaba escrita, pero le perdona completamente su deuda. Misericordia. Y eso hubiese sido tremenda parábola. Ahí, chan, se acabó. Pero la parábola no acaba ahí. Porque saliendo de aquel lugar, aquel siervo que experimentó misericordia está caminando y fue a buscar un compañero siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata. ¿Se acuerda? Es que vio al Señor saldando deuda y dice, fíjate, ahora que me lo acuerda, él me debe. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Y la palabra nos dice que el compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. ¿Les acuerda algo? Pero el acreedor, dice la palabra, no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Los demás siervos vieron lo que estaba pasando y se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que lo había perdonado y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido misericordia de tu compañero, así como yo tuve misericordia de ti? Aquel que había recibido misericordia no se abrió al sufrimiento y al dolor del otro. Se enfocó en sus prioridades, en sus necesidades, y en torno a eso actuó. Y la parábola, como nos muestra lo absurdo de sus actos, poniendo estos dos eventos uno al lado del otro. Es como si él hubiese salido de la corte del rey para encontrarse a compañero en el camino y exigirle y tratarlo como no lo trataron a él. Y es genuinamente absurdo que habiendo salido de ser tratado con misericordia, intencionalmente maltrate a otro justo después. Y sin embargo, eso expone con dura precisión la realidad del mundo en la que muchas veces vivimos. Porque el mundo opera de esta manera. En algunos casos es frío, es indiferente, se ciega a la necesidad del otro, se endurece, ignora, se enajena de la realidad del otro para yo no incomodarme o sufrir. En el otro caso, el mundo es agresivo. Pone su necesidad por encima de la necesidad del otro y hasta se lo lleva enredado para obtener lo que quiere. El mundo busca retribución, salirse con la suya, que se lo paguen aquí y ahora. Ese es el mundo. Pero escuchen a Jesús decir, no debe ser así entre ustedes. Dichosos los misericordiosos. Tienen misericordia precisamente porque saben que han sido tratados con misericordia. Saben que Jesús mismo se acercó al sufrimiento humano de tal forma que se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque, amados, nosotros no tenemos un Salvador frío, indiferente o distante. Tenemos a uno que, como alguien expuso, nos vio y se mudó a nuestro barrio. Los misericordiosos saben que Jesús mismo vivió en medio de la miseria humana y nos vio. Nos dignificó con su atención. Nos vio e identificó nuestra necesidad más apremiante, reconciliación con el Padre. Compasión que no se quedó en un sentimiento, sino que se tradujo en acciones concretas. Porque los misericordiosos sabemos que Jesús actuó, supliendo así nuestra verdadera y más grande necesidad con el acto más grande de entrega y de amor
la cruz. El que perdonó nuestra deuda cuando nosotros le debíamos todo. Pecadores por pura gracia, justificados, perdonados, puestos en relación correcta con Dios y con otros. Los misericordiosos tenemos eso claro. Partimos de la misericordia que en Cristo ya nosotros hemos recibido. Y entonces el que obra desde esa verdad, el Espíritu Santo de Dios, nos da la capacidad de extender esa misma misericordia. Una vida marcada por la misericordia de Dios inevitablemente será radicalmente diferente en su trato con otros. El domingo pasado Juan predicó: la justicia del reino nunca termina siendo un concepto, siempre termina convirtiéndose en una forma de vivir. Y hoy añadimos que es una vida que se caracteriza por la misericordia. La forma de vivir de la misericordia se vuelve un ciclo, confrontando así el ciclo de violencia y egoísmo que caracteriza este mundo. Aquellos que reciben misericordia le extienden generosamente, no se endurecen, no son indiferentes, no buscan lo suyo, en cambio se sientan y ven el sufrimiento de los demás. Y en el nombre de Jesucristo hacen lo que está a su alcance para aliviarlo. Y la bienaventuranza nos dice que el ciclo continúa, porque habiendo recibido damos, y damos sabiendo que recibiremos la misma misericordia de parte de Dios o del cuerpo de Cristo. Bienaventurados los misericordiosos, esos que al recibir una llamada de dolor de su hermano cancelan sus planes para acompañarles y sentarse en su tristeza. Bienaventurados los misericordiosos, esos que ven su amigo en la escuela y que no tiene comida suficiente y se dan la tarea de partirla por la mitad para compartirla con otros. Esos que dejan de comprarse para pagar la deuda de la anciana de la iglesia que amenaza con dejarla sin servicio de electricidad. Bienaventurados los misericordiosos, esos que habiendo sido ofendidos, ultrajados, heridos, escogen decir que sí a la invitación, extienden un abrazo y perdonan, porque ellos mismos se saben perdonados. ¿Quiénes son los del reino? ¿Cómo se ven los aprendices de Jesús? Jesús en esta porción de las bienaventuranzas responde: los que por el poder del Espíritu están dispuestos a adentrarse al sufrimiento humano, de notar al necesitado, al dolido, al desesperado. Los que por el poder del Espíritu a Dios capacita para responder con actos concretos que suplen necesidad. Ven, acompañan, dan palabras de aliento, alimentan, curan, sanan, perdonan. Porque así también estuvimos nosotros. Y nuestro Rey, que es misericordioso y compasivo, continúa tratando con nosotros con esa misma misericordia que le caracteriza. Para culminar, quiero invitarlos a reflexionar en cómo se puede ver la misericordia en esta semana. La práctica de esta semana es orar para que Dios te revele una persona específica, que te abra los ojos a su necesidad y te guíe un gesto concreto y que lo hagas. Esa es la práctica de esta semana. Pueden tomarle fotos y luego compartan las historias de lo que Dios hizo por medio de eso. Y ahora, bienaventurados ciertamente los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia de nada más y nada menos de aquel que se revela una y otra vez como el que es misericordioso, que es compasivo, que es lleno de amor inagotable. La verdad es que la misericordia es completamente contracultural. Comenzamos nuestro servicio meditando en el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y el salmista mismo dice, no olvides ninguno de sus beneficios, no olvides todo lo que el Señor ha hecho contigo, porque no hay manera de vivir esta vida de misericordia sin meditar intencionalmente en el carácter misericordioso de Dios. Si en este momento invito a que guardes silencio, cierres tus ojos y medites en el carácter misericordioso de Dios. ¿De dónde Dios te sacó? ¿Cuál es tu no olvides lo que Dios hizo por ti? ¿Dónde tú estabas y dónde te ha puesto? ¿Cómo te sostiene con su carácter? Recuerda tu propia historia. Recuerda tu propia deuda. Recuerda cuando el Señor te miró a ti con misericordia y dijo, la deuda es perdonada. Cristo la ha pagado completa. No solo eres un siervo libre, eres mi hijo amado. Porque meditar en la misericordia del Señor es lo que el Espíritu Santo usa para impulsar en nosotros un carácter de misericordia que impacte el mundo. Que otros puedan ver en nosotros, Dios, que tú eres el misericordioso, el clemente, el compasivo, el lleno de amor inagotable, el que no paga a nosotros conforme a lo que merecemos, sino conforme a tu justicia y a tu gracia. Tú eres el Dios que no te mantiene distante, lejos, sino que viniste, te encarnaste, te mudaste en el barrio y viste nuestra necesidad. La aliviaste con tu presencia. Supliste lo que necesitábamos en la cruz y lo sigues supliendo día a día en sanidad, en consuelo en la oración no contestada, en palabras de aliento ante el sufrimiento de otro, en dinero que no esperábamos pero era justo lo que necesitábamos, en amistades que nos recuerdan cuán bueno eres, en una comunidad que nos muestra tu amor cuando nos sentimos solos y desesperanzados. Gracias, Dios, por tu misericordia, por carácter que una y otra vez expresas y revelas. Escucha las historias de tus hijos. Escucha las historias de aquellos que han dicho que sí a la cruz y a Jesús. Pero Padre, quizás aquí también hay personas que han escuchado esto y se sienten invitados a abrazar la cruz. Se dan cuenta que la deuda no puede ser pagada, Señor, y acuden al único que puede pagarla, Cristo. Que reciban, Señor, salvación, que reciban, Señor, sanidad, consuelo, perdón, que se sepan amados y aceptados en Cristo Jesús. Padre, que de aquí salga una comunidad de creyentes que reflejan este retrato del aprendiz en actos concretos, tangibles de misericordia para un mundo que genuinamente necesita. El mundo dice, qué mal los misericordiosos. Y tú nos llamas dichosos. Y tú nos felicitas. Que el mundo pueda ver tu misericordia encarnada a través de la iglesia de Teópolis. Y que en cada acto, que en cada llamada, que en cada perdón, que en cada palabra, Señor, sea cada vez más tu reino aquí en Mayagüez como en el cielo. Para tu exclusiva gloria y honra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.